Muchas gracias. Pueden tomar su asiento. Quisiera reiterar nuestro agrado de contar con tan altas y distinguidas personalidades en este evento. El señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez, el señor Viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores, el Director General de IICA, don Víctor Manuel Villalobos, el representante de IICA en nuestro país, Gerardo Escudero Columna, el representante de la FAO en El Salvador, don Pedro Pablo Peña, la presidenta del BFA, doña Nora de López, y también representantes de sectores importantísimos en este proyecto, doña Corina de Romero, ella es representante de la empresa Pollo Campestre, y doña Rosa Noemí Ortiz, representante de los productores del Bajo Lempa. A ellas, a ellos, muchísimas gracias por presidir este evento, que reitero, tiene el enorme objetivo de conocer en detalle el tema de la agricultura familiar y cómo éste busca crear oportunidades para todos. Quisiera, en primer lugar, para que vayamos poniendo en contexto este evento, conocer cuál es el papel de IICA ante el reto del Plan de Agricultura Familiar, y para ello quiero dejar con ustedes a don Gerardo Escudero Columna, representante de IICA en nuestro país. Muy buenos días a todas y a todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al gobierno de El Salvador por darnos como organismo internacional la oportunidad de sumarnos al gran esfuerzo de recuperar el agro salvadoreño que a través del MAC, representado dignamente por usted, señor ministro López Suárez, el gobierno de El Salvador se ha fijado como una política integral y respaldada por una decisión de política acertada e implementada con el Plan de Agricultura Familiar que se enmarca en la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo. El Plan de Agricultura Familiar arrancó en los inicios de este año con todo vigor, de tal forma que hoy ya comenzamos a ver frutos importantes y que sin duda seguirán sucediéndose a lo largo de este año del 2011 y subsiguientes años. El IICA es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano de la OEA. Hemos sido creados hace 69 años por los países y por los gobiernos de las Américas para servir a los más nobles intereses de los pueblos y gobiernos de los 34 países que lo conforman. Es decir, señor ministro, somos un organismo público internacional creado, criado, desarrollado y fortalecido por los países y sus gobiernos. Razones suficientes para afirmar con toda propiedad que el IICA es un organismo internacional con el mandato otorgado por los Estados de las Américas para servir, mediante la cooperación, para ser útiles a los principios del desarrollo sostenible de la agricultura y el bienestar rural, especialmente para los pequeños productores, pero estableciendo puentes con el resto de los actores en alianzas virtuosas bajo un modelo de desarrollo incluyente y respetuoso del medio ambiente y los recursos naturales. El IICA tiene la satisfacción de presentar en este acto de rendición de cuentas sus principales acciones desarrolladas en el agro salvadoreño, ejecutadas a lo largo del año 2010 y de una vez un avance de este primer semestre del 2011. La rendición de cuentas que año a año y por mandato del director general Víctor Villalobos Arámbula, el Instituto continuará realizándola para dar cuenta a la sociedad entera y a sus autoridades de sus acciones de cooperación y los resultados generados en beneficio de los actores y sus instituciones, tanto públicas como privadas del agro salvadoreño. Como un acto de transparencia, la rendición de cuentas la concebimos además como parte de un proceso importante de la cooperación técnica del Instituto, acompañado de un compromiso irrenunciable de apego a las prioridades del gobierno de El Salvador. Las prioridades se han señalado en el Plan de Agricultura Familiar. Este acto de rendición de cuentas también se hace en un contexto muy especial, pues se trata, y lo creemos abiertamente, de uno de los acontecimientos más significativos
que en las naciones de América pudiera estarse impulsando desde el punto de vista de la política pública para la agricultura. Estamos asistiendo a la vuelta de las miradas hacia el agro y el medio rural de El Salvador, efectuado por su gobierno, sus actores y sus protagonistas, con la finalidad de recuperarlo y reimpulsarlo hacia un desarrollo sostenido y sostenible centrado en un modelo incluyente. El énfasis de esta política integral y diferenciada está centrado en los pequeños productores y sus familias, en el incremento de la productividad, el encadenamiento productivo, es decir, desde la finca hasta la mesa del consumidor, con mucha orientación al mercado. Por tanto, a la calidad, al desarrollo del emprendedurismo, blindado por la innovación y logro de la rentabilidad. Y en última instancia, al cumplimiento de una de las más importantes funciones en una nación, la producción eficiente de alimentos y su contribución a la generación de empleos, ingresos y paz social en el campo, pero también en las urbes. El Instituto también vive un proceso, señor ministro, de rápida adecuación y alineamiento a sus actividades de cooperación de acuerdo a las prioridades del país. Como parte sustancial de su proceso de adecuación, el ICA ha construido de manera participativa con todos los actores del agro vinculados la estrategia país, un instrumento de planificación que nos ha facilitado un mayor y mejor y efectivo relacionamiento con el ministerio que usted preside, así como con otros actores que habrá de proyectarse en los próximos años, insertándonos en un proceso de programación transparente que nos permite mantenernos alineados a las prioridades y cumpliendo así con los lineamientos de la Declaración de París. La convergencia de lo priorizado y acordado nos está permitiendo reconocer la visión y acción coincidentes con los planteamientos del Plan de Agricultura Familiar y por tanto nos facilita proporcionar una cooperación pertinente y ajustada a sus requerimientos. Como una clara expresión de congruencia, qué mejor acto de rendición de cuentas que estar en el seno de quienes son los protagonistas del Plan de Agricultura Familiar. Esto que hoy vivimos en este evento es apenas un ejemplo de lo que el gobierno y sus instituciones vienen implementando en todos los territorios del país. Una vez más, gracias sinceramente por permitirnos participar con ustedes. La oficina colaboró, para dar un poco más de detalle, con el Ministerio de Agricultura, tanto en el diseño e implementación del Plan de Agricultura Familiar que beneficia desde ya a 325,000 familias y a cerca de 20,000 productores en los encadenamientos. Esta acción ha demandado un ejercicio de planificación muy cercano e interactivo con los funcionarios del MAC, implicó repensar las intervenciones tecnológicas agrícolas previas y retomar lo mejor de las experiencias y metodologías más significativas que ya están en casa. No hay que extrapolar, no hay que traer necesariamente todo. Para ello, el Instituto, por solicitud del Gobierno, firmó 2 memorándum de entendimiento con el Gobierno de El Salvador en el ramo de Agricultura y Ganadería. Esto ha marcado el comienzo de una amplia cooperación técnica por parte del ICA, que junto a instituciones hermanas como la FAO, estamos acompañando el Plan de Agricultura Familiar, que en relación al Programa de Abastecimiento Nacional y Seguridad Alimentaria ha tenido como objetivo acompañar integralmente el proceso de compra de insumos para el óptimo desarrollo del Plan de Agricultura Familiar. Este acuerdo contribuyó a la transparencia y agilidad de las adquisiciones y contrataciones de servicios gubernamentales, así como el fortalecimiento del MAC y las entidades agrícolas públicas mediante la experiencia hemisférica del ICA. Las acciones implicaron la adquisición y puesta en bodega de 650,000 bolsas de maíz y de fertilizantes bajo un proceso rápido, innovador, dinámico e intachable luego de un proceso de compras competitivo y transparente. De igual manera se apoyó técnicamente al MAC y al CENTA mediante la preparación conjunta con el propio CENTA, con los funcionarios del MAC, con la FAO,
de los facilitadores destinados a capacitar a más de 200 extensionistas del CENTA aquí presentes, que multiplicarán y acompañarán técnicamente, y lo están haciendo, a más de 150,000 pequeños productores que recibieron esos paquetes tecnológicos. Años nunca se había visto esto. Hoy ningún funcionario del CENTA, por instrucción del Ministerio de Agricultura, ha participado en la distribución de esos insumos y han canalizado su energía a acompañar a los pequeños productores con conocimiento técnico y científico. Así es como se hace agricultura en un país como en El Salvador. Esta preclara decisión del Ministerio de Agricultura es la que está bañando la posibilidad de recorrer todo el territorio nacional. De veras, un reconocimiento a sus más altas autoridades. Y gracias, y hablo en nombre de la FAO también, si me lo permite don Pedro, gracias por permitir cumplir a estas instituciones internacionales aquel objetivo por el cual fueron creados, simplemente hacer bien las cosas y acompañar a las decisiones más importantes de los gobiernos, como en este caso. Muchas gracias por eso. En relación al programa de encadenamientos productivos, entendemos que el PAF no es solamente pequeños huertos en las fincas de muchas familias, que es algo ya muy importante. El PAF también es encadenamientos productivos, competitividad, y lo que hoy vemos en los estantes que pasaremos a recorrer es apenas una muestra de cómo debe enlazarse el sector agropecuario y sus organizaciones con la industria que en este país demanda grandes cantidades de productos que hoy la mayoría de ellos vienen de otros países. Demostremos que El Salvador puede ser competitivo y estar a la altura de los máximos requerimientos internacionales para que podamos demostrar que el sector agropecuario en el país es viable para millones de salvadoreños. La meta de alcanzar en 4 años 65,000 familias de agricultores es una meta loable, y este año, de aquí hasta el diciembre, estaremos con el CENTA y con el MAC trabajando para 20,000 familias vinculadas a los mercados. Para reforzar la ejecución del Plan de Agricultura Familiar en cuanto a los encadenamientos productivos, hemos acompañado y establecido también, junto con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y también la vinculación de los técnicos del CENTA, mesas de competitividad en los rubros que ya he señalado y que también están acá presentes con nosotros. Ellos conforman todos los actores y todos los intereses de cada una de las cadenas, desde la finca hasta incluso la exportación y el consumo. Es un ejemplo importante porque son instancias que permitirán, desde el punto de vista de la política pública, lograr éxitos solo si hay participación de todos los actores. Quisiera ir cerrando mi intervención señalando algunas otras áreas en las cuales hemos venido desarrollando algunas actividades complementarias. Quisiera llamar la atención a la reciente creación de la Red Latinoamericana de Gestión para la Innovación. Esta es una decisión de más de 14 países que se han vinculado, entre ellos El Salvador, y con orgullo para los salvadoreños decir, es el país que más instituciones se han inscrito, más de 11 instituciones del país. Es el país que más instituciones ha demostrado interés en la innovación. Y esto es relevante porque yo quiero comentarles, en el índice global de competitividad en el mundo, El Salvador ocupa un lugar por ahí del número 80 en todo el mundo. No es tan malo. Pero lo que no puede continuar siendo es que la subvariable de emprendedurismo, que ocupan como el 75 lugar en el mundo, que es una expresión muy interesante de la sociedad salvadoreña. Uno los concibe como muy trabajadores, como muy emprendedores, pero en la otra variable de innovación ocupan el lugar número 115 en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó en El Salvador? Algo se nos quebró, y por lo tanto todo aquello que implique innovación es bienvenida en este país. Es el camino, el emprendedurismo y la innovación tecnológica. Por eso nos parece relevante que instituciones como la Universidad de El Salvador, la UDB, Unicaes, el MAC, CENTA, FIAGRO, MINED, CONACYT, entre otras, han suscrito ese convenio, en la cual nos permitirá traer tecnología y conocimiento, sobre todo de países como Chile, como Brasil, como México, como Colombia, como Perú, y de El Salvador podrán llevarse experiencias importantes.
No hay país, por pequeño, que no pueda aportarle a los grandes, ni hay país grande ni poderoso que no necesite la ayuda de un país pequeño.